No puedo bajar el precio del coche, pero puedo bajarte la cuota. Si alguna vez has oído esta frase, te están poniendo una diana en el pecho como un castillo de grande. Es como cuando en el póker se dice que si a los 5 minutos de empezar la partida no sabes quién es el pardillo de la mesa, probablemente es que lo seas tú. Como analista de riesgos he visto muchísimas operaciones en las que el cliente cree que por conseguir una cuota baja ha hecho un buen negocio, pero todo lo contrario. La cuota baja no es un favor que le hace el banco al cliente, sino es una forma de que el banco maximice su margen y lo maximiza a costa de tu propio tiempo. Así que hoy vamos a abrir la caja negra de las financiaciones, vamos a ver por qué pagar menos al mes te hace más pobre a largo plazo y por qué el sistema francés de amortización está diseñado para que, pasados unos años, quizá a mitad del préstamo, si quieres cancelarlo te des cuenta de que prácticamente no has amortizado nada. Y es que la mayoría de intereses los pagas al principio de la operación. Sí, francés tenía que ser. Aquí es donde el 90% de la gente cae en la trampa. Vamos a comparar dos préstamos para comprar un coche nuevo de 30.000 euros. El plan Guerrero, 5 años al 8%, cuota de unos 610 euros al mes. El plan Trampa, 10 años al 10%, cuota de unos 395 euros al mes. Tú piensas, me ahorro unos 210 euros mensuales, ¿qué puede salir mal? Pero un experto te diría que con el plan Guerrero al tercer año habrás pagado gran parte del capital. Pero en el plan Trampa, debido a que el plazo es el doble, los intereses se recalculan mes tras mes sobre un capital que baja a paso de tortuga. Y fíjate en ese detalle, en el plan Trampa durante los primeros 4 años, la mayor parte de tu cuota de 395 euros se va solo a pagar intereses. Casi no tocas deuda. Esto significa que si en el cuarto año quieres vender el coche y cancelar la deuda, te darás cuenta de que apenas has bajado unos 4.000 euros respecto a lo que pediste. Sin embargo, habrás pagado unos 19.000 euros al banco. Esto es un capital furtivo. Y esto es lo que pasa en un préstamo personal normal, digamos. Pero muchos concesionarios ofrecen la opción denominada multiopción. ¿Y qué es esto de la multiopción? Pues en el concesionario te la venderán como libertad total de decisión. Pagas poco y en 3 o 4 años decides qué haces con el coche. Pero como analista yo no veo libertad, sino veo intereses flotando en el aire. Es que hasta se pueden oler. Y es que mira este cálculo para ese mismo coche de 30.000 euros. Una entrada relativamente baja, pongamos 5.000 euros. Ya estás dentro. Una cuota mágica, solo 250 euros al mes durante 36 meses. Es una cuota que te engancha, no parece muy alta, te cuadra en tu cabeza, perfecto. Y aquí entra un concepto del que probablemente nunca hayas oído hablar, que es valor futuro garantizado. O dicho de otro modo, la famosa cuota final. En este caso pondremos de 18.000 euros. ¿Y dónde está el truco que no te van a explicar en el concesionario? Pues que en un préstamo normal, cada mes, pagas intereses sobre lo que debes. Como vas pagando todos los meses, lo que debes es menos. Por tanto, los intereses bajan. Pero en la multiopción estás pagando intereses durante 3 años por un capital que solo reduces al final de la operación. Y es que esos 18.000 euros de cuota final son deuda viva, que no se va a amortizar ni un céntimo durante los 3 primeros años de contrato. ¿Eso qué significa? Que te está generando intereses mes a mes como si fuera deuda corriente, pero tú no la estás amortizando. Dicho de otro modo, estás pagando intereses por un dinero que no estás devolviendo hasta el último día. En este ejemplo de los 250 euros que estás pagando mes a mes, unos 130 se van a pagar intereses del capital total y solo estás amortizando unos ridículos 120 euros aproximadamente. ¿Cuál es el resultado tras 3 años? Parece un trabalenguas. Tras 3 años. Tras 3 años. Has pagado 5.000 euros de entrada y 9.000 euros en cuotas. Total, 14.000 euros. Pero todavía debes 18.000, la cuota final. Si lo sumas, te da un total de 32.000 euros. Pero aquí viene el doble salto mortal del concesionario. Si no tienes los 18.000 euros, como normalmente pasa además, te dicen no te preocupes, devuélveme el coche, yo te lo recompro, que ahora vale unos 20.000 euros,
y con esos 2.000 euros de, entre comillas, beneficios, me das la entrada para otro. Y vuelves otra vez a estar dentro. Mi opinión como analista es que has pagado 14.000 euros por usar un coche 3 años. No tienes nada en propiedad y te han vuelto a meter en una nueva financiación. Has alquilado tu movilidad a precio de oro, creyendo que estabas comprando un activo, pero recuerda lo que hemos hablado antes. Si pasados 5 minutos no sabes quién es el pardillo de la mesa. Y vamos a dar una vuelta más a este pequeño análisis, y es que mucha gente dice que prefiere pagar una cuota baja porque así tiene más dinero disponible para vivir o incluso para invertir. La cuestión aquí es que si te están cobrando un 10% de intereses durante 10 años, para que la opción de tener esa cuota baja y con el diferencial poderlo invertir, deberías de obtener al menos una rentabilidad de ese 10% anual. Spoiler, nadie lo consigue. Primero, porque muy poca gente va a destinar ese dinero a invertir, y segundo, porque es muy complicado sacar un 10% de manera consistente durante 10 años. La realidad es que la mayoría de la gente utiliza ese ahorro simplemente para gastar. Bien para gastar en otras cosas financiadas o bien simplemente para su día a día. Como analista de riesgos te digo que la cuota baja te libera flujo de caja hoy, pero destruye tu patrimonio neto mañana. Y es que en el ejemplo de los 30.000 euros del coche, el plan trampa te cuesta unos 17.500 euros de intereses, mientras que el plan guerrero apenas 6.500. Son unos 11.000 euros de diferencia, con lo que podrías comprarte un coche de segunda mano al contado. 11.000 euros creo que es dinero suficiente como para al menos pensar si merece la pena esa comodidad de pagar 210 euros más o menos al mes. Y tú me dirás, vale, pero ¿cómo puedo evitar caer en esta trampa? ¿Cómo puedo elegir la opción del plan guerrero? Pues te diría que hay 3 armas disponibles. La primera es la calculadora de intereses. Cuando te muestran una cuota en el concesionario, te la muestran porque saben que te va a entrar por el ojo, te va a cuadrar, vas a hacer tus cuentas en la cabeza y te va a parecer factible. ¿Qué es lo que ocurre? Que la cuota te la van a poner en un tamaño gigante, en rojo, con purpurina, para que solo te fijes en la cuota y no veas todo lo demás. Así que nunca hables de cuotas. Pregunta cuánto va a ser el total que voy a pagar en toda la vida de la operación. Si la respuesta que te da el comercial te asusta, entonces es que no va a ser un buen trato para ti. La segunda arma es límite 48 meses en vez de límite 48 horas. Y es que después de casi 15 años como analista de riesgos de crédito te diría que si para comprar un bien de consumo, bien sea un coche, una reforma, muebles, cambiar la cocina, lo que sea, no puedes pagarlo en 48 meses como máximo, es que no te lo puedes permitir. Punto. Estás forzando tu economía. Y el último arma que te voy a comentar es la TAE real. Y es que ojo, cuidado con los seguros de vida, comisiones de apertura, amortización anticipada, etc. Vinculados que en teoría te bajan la cuota, entre comillas te la bajan, pero aumenta el coste total de la financiación. En definitiva, la cuota baja es una cadena de oro probablemente, que se ve bien, que brilla mucho, que hasta es bonita, pero no deja de ser una cadena que tienes echada al cuello. Si tú también firmaste en su momento un préstamo trampa del que ahora te arrepientes, ponlo en los comentarios para que entre todos te apoyemos. Y si quieres dejar de ser el pardillo de la mesa financieramente hablando, suscríbete al canal y dale un me gusta. Por mi parte nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.